Tras la palabra de la presentación de Virginia Guevara, editora de política del diario La Voz del Interior. Presenta este bloque AutoCity, la concesionaria que une 6 marcas y tiene la mayor variedad de autos usados del país. Para más información, conectate a autocity.com.ar. Virginia, sabemos que no son horarios fáciles para tu tarea en La Voz del Interior, así que te agradecemos que nos ayudes a entender un poco qué está pasando en nuestra ciudad. Esta ciudad que va a cumplir 477 años el próximo lunes y no tiene muchos motivos para celebrar, por lo menos en el tema del transporte. 447. 47, dije 77. Le estoy dando unos años más de vida que ojalá sean buenos para esos. 447, muy bien, buena la corrección. ¿Qué está pasando en el transporte urbano, más allá de lo que son los reclamos sindicales por salarios atrasados, la interna de la UTA? ¿Va a alumbrar algún nuevo sistema de transporte tras la pandemia? ¿Cómo ves vos el tema? Y lo primero que parece verse es que lo que va a alumbrar es una mega crisis de todo el sistema de transporte, tanto urbano como interurbano. El problema es casi exactamente el mismo en los dos sistemas, es que el interurbano directamente está parado desde mañana, se cumplen 80 días de paro. Sí, increíble. El urbano tuvo un episodio el mes pasado, llegaron unos fondos, destrabaron y ahora es exactamente el mismo contexto. Es un servicio que tiene mucho menor nivel de subsidios que el AMBA y que además se quedó sin pasajeros. Se quedó sin pasajeros. Entonces, ¿no? Está sin ingresos, con los estados locales diciendo nosotros no podemos subsidiar ese servicio. Es una puja tremenda y es una perspectiva muy problemática para el transporte, de muy difícil sustentabilidad para ambos sistemas así como están. La verdad que la nueva gestión municipal entró diciendo de que iba a haber un rediseño. Un rediseño con alguna característica metropolitana. Sí. Eso es una especie de fusión entre el servicio provincial y el servicio municipal. Tal vez en el sea cual el hay momento, empresas que prestan el servicio en los dos lados. Exactamente. Una posibilidad es que salga para ese lado, un rediseño del servicio que muy posiblemente sea mucho menor que el actual, porque la perspectiva de cambio de hábitos permanente que trajo la pandemia es muy fuerte. Los esquemas que montaron muchas empresas para que sus empleados lleguen a trabajar posiblemente sean mucho más cómodos y tal vez más económicos que tomar el colectivo en Córdoba. Entonces, lo que están viendo es que es muy difícil pensar en una normalidad como la previa. No tendríamos esa normalidad que conocimos en tanto transporte urbano e interurbano. Bueno, o sea, todavía no hay avances en ese sentido. Lo que sí está muy a la vista es la mega crisis de todo el sistema. En este momento, gran parte del transporte urbano de todo el país paró. Muy posiblemente el conflicto de UTA-Córdoba existe y es una interna local, pero está UTA de todo el país detrás y nadie descarta en este momento que termine en un paro nacional de UTA. Claro. Porque, ¿qué pasó? Ayer el gobierno nacional puso 1.600 millones para pagar los aguinaldos de los choferes del área metropolitana de Buenos Aires. En Córdoba no puso un peso, entonces es una discriminación que la propia UTA está viendo para sobrevivencia de los puestos de trabajo en el interior. Es muy complejo el panorama. Muy complejo y evidentemente hay grandes desafíos en el AMBA, en el cual en este momento llevan todos los esfuerzos del gobierno nacional y poco para las provincias. Todos los temas políticos terminen en esa misma coyuntura y en ese mismo problema. Lo estamos viendo con el IFE, por ejemplo. Así es. También. Además, me da la impresión de que el teletrabajo, de alguna u otra forma, aunque no todas las empresas van a tener su personal 100% ocupado en el teletrabajo, va a disminuir lo que es el uso del transporte también. También son muchas variables que pueden modificar cómo se mueven las ciudades. Si realmente hay un avance con el tema ciclovías en las grandes capitales, es un hábito que posiblemente permanezca y muy saludablemente permanezca. Ojalá así sea. Pero eso va a redituar en menos pasajeros para el transporte. Bueno, vamos a seguir con la Municipalidad de Córdoba. Nos vamos a sumergir ahora en lo que tiene que ver con el conflicto, en lo que es el principal desafío que tiene la Municipalidad de Córdoba en la relación con el SUOEM. Antes, vamos a escuchar la palabra de la dirigente o la titular del SUOEM,
Beatriz Violati, que así nos referenciaba vía WhatsApp su posición sobre el conflicto. Un conflicto que se agudiza día a día porque nosotros estamos planteando y reclamando la derogación de la ordenanza sancionada el 8 de mayo, cuando determina una baja en el básico de del salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Eso impacta en cada uno de los adicionales, por lo tanto, en este mes de junio realmente se va a ver reflejado semejante impacto. Esto también ha llevado a que vaya sumando este Ejecutivo en la quita de bonificaciones y de funciones, sobre todo al área de inspectoría. Esto es inconcebible realmente, ya que estamos llevando esta lucha para la devolución de esas funciones y que los trabajadores y trabajadoras hoy la puedan estar cumpliendo. Nos estamos refiriendo a los inspectores de policía de tránsito, de habilitación de negocio, inspectoría en general, a los trabajadores y trabajadoras que están en la vía pública. Por lo tanto, hoy están afectados a este tema de la cuarentena, cuando en realidad otros trabajadores mucho más precarizados que ha traído esta gestión sí están en la calle o en la municipalidad trabajando. La verdad que es inexplicable. No es el enfrentamiento con estos trabajadores realmente precarizados, porque si uno lo puede decir, por lo que les están pagando están debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia también, aunque ellos lo pongan como que la ciudad está funcionando. A nosotros nos parece que como hoy no están mostrando absolutamente nada de la gestión, vale la pena pelearse con los trabajadores. Y a esto sumado, en una mesa de diálogo que nos hemos presentado, donde la mesa duró solamente un día, ellos después la postergaron la próxima audiencia, después la suspendieron, a lo cual nosotros hemos solicitado una audiencia con el señor intendente para poder resolver todos los temas, porque creemos que esa mesa al menos no tiene contundencia en los mismos y no ha podido sobrellevar esta alternativa de la negociación. Por lo tanto, esa respuesta no la hemos tenido, el intendente ha respondido con el silencio, creo mucho más, con algo mucho más crítico, dejando 120 familias desvinculadas y en la calle. Por eso nosotros decimos, profundizamos las medidas, seguimos en la lucha y Córdoba celebra su día con 120 familias sin trabajo. Así se expresaba Beatriz Violato. Este tema también lo trasladamos a las autoridades del Departamento Ejecutivo, que decidieron no hablar en ON porque entiende que están en negociaciones y que cualquier palabra en este momento podría entorpecer una solución a un conflicto que aparece como muy grave, Virginia. Realmente el conflicto municipal, que suelen ser de los conflictos más graves a nivel urbano, es muy lejos el más grave. Yo no tengo recuerdo, ni siquiera en la época de Cámara tuvo la gravedad, la profundidad, las medidas de recorte que tienen. En aquel momento era una posición más política, la del SOEM, una oposición a medidas concretas. Esta vez es el mayor recorte salarial y a nivel de ajuste estructural, a nivel de gastos y también de reorganización interna. La Municipalidad de Córdoba paraba porque intentaban trasladar a un empleado. Así es, así es. Y de repente hay empleados que en junio van a cobrar prácticamente la mitad de su sueldo de enero. Así es. Es muy profundo. Bueno, vos hablabas de conflicto. Yo recuerdo que quizás uno de los más duros que tuvo el municipio fue el inicio de la gestión de Ramón Mestre Padre, donde hubo huelga de hambre con los empleados instalados en lo que era el Palacio Municipal, en la entrada, y que Ramón por días. Y Ramón Mestre tuvo muchas veces el desafío de cruzar entre ellos y decirles que iba a haber finalmente... ¿Pero vos te acordás cómo terminó ese conflicto? A ver. Ese conflicto terminó con el mayor avance histórico del SOEM, que es el Estatuto del Empleado Municipal, que es justamente lo que está en cuestión en este momento. Exactamente, de qué es lo que está haciendo la gestión del peronismo en la capital. Generar un montón de vías de ingreso por fuera del Estatuto del Empleado para reemplazar a empleados que cuestan mucho más caro justamente por esa protección. Es una medida que se complementa con una pasividad anticipada que muy posiblemente termine con cerca de 800 o 1000 empleados yéndose a su casa. ¿800 o 1000 empleados?
La han reabierto, se sumaron las áreas de docencia, había cerrado en casi 500 y fue reabierta. También hay mucha estrategia de negociación detrás del mega conflicto. Está bien. Y es bastante obvio que van tocando determinados beneficios de sectores donde quieren propiciar los retiros. Pero el municipio va, vos decís, podría tener 800 con pasividad anticipada y va a incorporar el mismo número, va a ellos tener niegan, menos, va a tener menos empleados. A ver, ¿cuál es la diferencia? Que las incorporaciones son por fuera del estatuto, son todos monotributistas que terminan costando entre la mitad y un tercio que un empleado de planta. El tema es el costo salarial que significa ese estatuto. Es muy elevado, es un costo salarial promedio. En este momento, con recorte y todo, el costo total para el municipio por empleado son unos 140.000 pesos. ¿Por empleado? Por empleado. Promedio, el promedio bruto. Sobre Correcto. eso están los descuentos, pero es el promedio. Hay Y empleados que cuestan 300.000 pesos. También estarán las contribuciones calculadas sobre ese 140. Exactamente, está todo ahí, el aporte patronal, el aporte jubilatorio, todo el costo laboral asociado a esa figura. Bien. Vos imaginate que por los servidores urbanos pagan 10.000 pesos mensuales, es un plan social, están hiperactivos en la calle. Está en discusión todo, la productividad de esos puestos de trabajo, el costo. Pero de todos modos, Virginia, ¿no suena contradictorio decir, como decía Violato, hemos perdido 120 compañeros que se les cayeron los contratos y a su vez alquilar edificios como sobre la avenida Chacabuco, sobre la calle Rosario de Santa Fe, con alquileres millonarios? ¿No suena contradictorio decir, hacemos un ajuste, pero acá estamos gastando mucho más? Sí, sí, es muy probable. También es cierto que no todo el presupuesto municipal hay que pensarlo en función de los sueldos. Si pensamos que el 100% de los ingresos son para sueldos, no podría ser absolutamente nada el municipio. Ese concepto también está en discusión y es algo que el gremio no está pudiendo. Siempre fue ese el eje de la negociación entre los ejecutivos y el gremio. A ver, este es el presupuesto, esta es la partida salarial. El problema es que eso salió de discusión. Hace 3 meses que no hay discusión sobre ese tema. El tema de los alquileres realmente es controvertida la medida. Porque además me decían, si se van a gastar 33 millones de pesos en el alquiler del edificio de la calle Chacabuco, ese dinero destinado a reparar los problemas que tenía el viejo registro civil, cuyos empleados van a ser trasladados a la calle Chacabuco, iban a tener casi un edificio nuevo. Lo que pasa es que creo que el edificio del registro civil están por hacer un anuncio de restauración y dedicación a otros fines que todavía no se saben cuáles son. Exacto. Bueno, realmente de todos modos asoma un panorama complicado en lo que tiene que ver si hay una nueva normalidad para el municipio, ¿no? El tema transporte, el tema basura y el tema relación con los empleados. Yo creo que el conflicto con el SUEM, alguna vía de negociación, ambas partes van a buscar porque la están necesitando. El SUEM realmente profundiza sus medidas, pero con un municipio que está cerrado en el 60% de sus dependencias. No se da cuenta uno. Son medidas que solamente repercuten en protestas callejeras. Así es. La municipalidad, por otra parte, generó un montón de herramientas que hace que pueda prescindir de un montón de empleados y a cada manifestación le suma una nueva medida de recorte. Entonces es una dinámica que ninguna de las dos partes pueden sostener. Yo entiendo que, porque también lo exteriorizan de ese modo en la municipalidad, es un proceso, hay una estrategia y es avanzar con un arsenal para después no retroceder hasta cero. Claro. La intención del Ejecutivo es, como bien decía Beatriz, la municipalidad no quiere retroceder en la medida más importante que es el recorte de jornadas. Muy posiblemente en todos los temas haya vía de negociación para salvar. No nos olvidemos, Yarlora es peronista, es hijo de un dirigente sindical. Muy difícilmente esté pensando en 4 años de conflicto permanente con el gremio. Así es. Bueno, él recuerda que comenzó así su gestión en San Francisco y luego logró encaminarla. Te llevo ahora al terreno de la provincia, Virginia, porque los problemas que vos has dicho de recaudación, de caída de ingreso en las administraciones, nos interesa fundamentalmente lo que pasa también en el gobierno de Córdoba. Luego de lo que ha sido esta decisión de recortar jubilaciones,
y el pago con bonos a proveedores. ¿Uno puede imaginar que también habrá un avance sobre el tema personal en la provincia? La situación salarial en la provincia es mucho más controlada, sí, y moderada que en la Municipalidad de Córdoba. Son escenarios muy diferentes. Yo creo que todo va a depender de la profundidad a la que alcance la crisis. La verdad, en este momento ya no hay ninguna provincia con superávit, están todas en déficit, la nación ni hablar. En este momento ya hay signos, señales de parte de la nación de que ya ese nivel de emisión no es posible. Así es. Las administraciones provinciales están dependiendo de esos envíos de ATN, de los créditos. La verdad que no creo que haya una respuesta concreta. Todo depende de hasta dónde siga avanzando la crisis que tenemos. En la provincia los salarios son más del 50% de la partida presupuestaria también, totalmente. De unos ingresos que están creciendo por debajo de la inflación desde hace 2 años y cayendo estrepitosamente desde hace 3 meses. Bueno, acompañando lo tuyo, ayer me decía un industrial metalúrgico, cuando uno le pregunta qué escenario imagina de la pospandemia, y dice, es que estamos cayendo y no hemos terminado de caer todavía. Entonces no sé a qué nivel vamos a caer, si el primero, segundo o tercer subsuelo. Es muy profundo, Juan, y ese también es otra variable que relativiza un montón el peso específico de los conflictos del sector público. Son los conflictos del sector privado. La verdad que el predicamento de los municipales con la defensa de sus salarios tiene un significado en un momento en que el resto de los vecinos la está pasando medianamente bien, al que tiene en este momento donde la tasa de desempleo se estima que ya se duplicó desde la última oficial, donde los cuentapropistas están con ingresos cero. Digamos, hay la racionalidad de lo que reclama cada sector me parece que también está en discusión. Así es, sí, todavía tenemos un panorama muy difícil por delante. Bueno, esperamos que la próxima convocatoria podamos tener mejores hablar del despunte, de cómo rebota todo. Los brotes verdes, renacimiento, o como hoy presentó la Unión Industrial Argentina, un plan Marshall criollo. Ojalá que hablemos de esas cosas. Creo que va a ser dentro de mucho tiempo. Entonces. Va a ser, bueno, te vas a salvar entonces de una invitación pronto. Gracias por estar con nosotros.